El tema se titula Muchos me dirán, Señor, Señor. Basado en Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. Ya tuvimos la primera parte del versículo 21. Ahora vamos a ver el versículo 22. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Vean lo difícil que es esta palabra o lo dura. Ya para finalizar el Sermón del Monte, prácticamente Jesús se basó para dársela a aquellas personas que ya estaban maduras prácticamente en el Evangelio, quizás maestros, pastores, evangelistas, profetas, visualizando nuestros tiempos, en el tiempo que estamos viviendo ahorita. Y sí es difícil porque muchos en este momento estamos confiados. Si te preguntan si viene el arrebatamiento de la iglesia el día de hoy, ¿tú te vas con el Señor? Y quizás muchos basados en las obras que tenemos para el Señor, en mi caso, en la enseñanza, metido en la palabra, en lo que tú quieras, otros en la oración, de mucha oración, en mucho ayuno, otros más haciendo obras de caridad, y algunos confiados en que van, oran por los enfermos y sanan, y entonces dicen, bueno, si esto sucede o esto hago para el Señor, entonces ya la hice, estoy del otro lado. Si viene el arrebatamiento hoy, me voy con Él. Sin embargo, la palabra que daba Jesús aquí decía, aunque te sientas muy seguro, aunque digas, yo ya la hice, yo soy muy aquí, muy allá, soy muy santo. Dice, en aquel día vas a decir, Señor, Señor, ¿acaso no te diste cuenta que yo profetizaba? Que en tu nombre echaba fuera demonios, hacía milagros, muchas cosas. Quizás cantaba en la alabanza, era maestro de niños, era el líder de matrimonios, líder de varones, líder de mujeres. Estaba entre el engranaje de la congregación. ¿Nunca te diste cuenta de eso? Sin embargo, Jesús le va a decir a algunos de ellos, entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea que no por lo mucho que hagamos tenemos la salvación. Y ya lo vimos anteriormente, no es por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, debemos hacer las obras como consecuencia de, y lo decía Santiago, la fe sin obras es muerta. Entonces, para que nosotros podamos realmente estar seguros de nuestra salvación, no debemos basar en lo mucho que hagamos. Recuerden que es por gracia, es un regalo del Señor. No es por tus obras, no es por lo que hagas, no por lo fantástico que se manifieste el Señor a través de ti, porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Puedes haber aceptado a Jesús con todo tu corazón y después desviarte y ya no ser parte de Él, y sin embargo seguir hablando en lenguas, seguir sanando cuando oras, porque son irrevocables. Puedes tener la gracia de enseñar la palabra, sin embargo nada más podías llegar a ser un puente para que otros se salven. Y cuando llegues delante de su presencia, tú
no estás inscrito en el libro de la vida. Para ello debemos apegarnos a la palabra. No hay otro método. Dice, a todos los que escuchan el mensaje de esta profecía, les advierto esto. Si alguno le añade algo a este libro, Dios lo castigará con todas las plagas terribles que están descritas en este libro. Aguas, no se está refiriendo a aquellos que no conocen el libro. Se está refiriendo a los que conocen el libro. Pero si tú haces algo, dices algo, enseñas algo que esté fuera del orden de Dios, estás bajo maldición. Estoy hablando de Apocalipsis capítulo 22, verso 18 al 19. El verso 19 dice, y si alguno le quita algo al mensaje de esta profecía, Dios no lo dejará tomar su parte del fruto del árbol de la vida, ni lo dejará vivir en la ciudad santa, como se ha dicho antes en este libro. Es duro, ¿verdad? No debemos tergiversar la palabra. Decía el mensaje anterior, no debemos diluir la palabra con tal de que muchos vengan a la congregación. Hablaba de las congregaciones multitudinarias. Y si alguien entendió mal el mensaje pasado, no estoy diciendo que las iglesias grandes sean malas. Es una bendición. Yo me alegro cuando asisto a una congregación de muchas personas. Aunque sí, realmente muchos de los que asisten ahí ni siquiera han estrechado nunca la mano del pastor. Yo asistía a Monterrey en una iglesia eran más de 1,500 personas por reunión. El día que llegué me tocó estar hasta atrás. ¿Y saben qué? Nunca pude acercarme a saludar al pastor ni al predicador. Me acuerdo que ese día predicó un colombiano. Porque son tan gigantescas que nada más llega a ser uno número. Pero no hay esa interacción que debe haber entre el pastor y sus ovejas. Sin embargo, no está mal. Yo creo que debemos hacer un esfuerzo para que el pastor esté muy apegado a las ovejas, aunque sean muchas. Porque en el pueblo de Israel, cuando se escribieron las escrituras, cuando Jesús estaba ahí, habían pastores que tenían 100 ovejas. Pero también habían pastores que tenían 1,500, 2,000 ovejas. Y a todas las conocía, y a todas las tocaba, y a todas las acariciaba el pastor. Entonces, no estoy diciendo que la iglesia de muchos miembros sea malo. Lo malo es diluir la palabra con tal de que las personas lleguen a congregarse. ¿Por qué? Porque lo importante de enseñar la palabra es que todos alcancen, ¿qué? Salvación. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será un miembro más de la congregación, no dice así. El que crea y sea bautizado, que será salvo. Este es el propósito, esta es la esencia de la iglesia. Traer más adeptos al reino de los cielos. Que todo el que llegue vaya a un día a estar unido a nosotros en la ciudad celestial. Por eso dice aquí, ni lo dejará vivir en la ciudad santa, como se ha dicho antes. Y lo importante es que nosotros estemos batallando por estar allí, perseverando en la palabra. Me extiendo un poco siempre, estoy tratando de minimizarlo porque el pastel se está derritiendo. Discúlpenme, pero me encanta el pastel. El inciso B dice, nunca os conocí.
Dice, hay siervos de Satanás infiltrados en la iglesia de Dios. Es duro, pero es muy cierto. A veces llegan personas, brujos, hechiceros, satanistas, se meten en la congregación, se hacen muy amigos de los pastores, de algunos miembros y todo con el fin de atraerlos hacia el mal, de desbaratar la congregación, de dividir las congregaciones. Y esto desde que empecé en el cristianismo, sabía, decían, se infiltró tal satanista en tal lugar y trató de dividir la congregación, o dividió la congregación. Y la palabra dice en 2 Corintios capítulo 11, versos 14 y 15, dice, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfrazan de siervos de justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones, en la Nueva Versión Internacional. Y hay que estar muy duchos, saber identificar si alguien es o no es siervo del Señor. ¿De qué manera? Ya lo he dicho mucho, el cernidor que tenemos los cristianos es la palabra, por eso hay que leerla todos los días. El que tenga la gracia de poder memorizarla, memorícela todos los días. Pero lo máximo y más poderoso que es, vívala todos los días. Que sea nuestro estilo de vida las enseñanzas de las Escrituras. Y recuerden, la palabra de Dios se toma como un todo. No me voy a dejar gobernar por un solo versículo de la Biblia porque puedo llegar a tropezar. Por eso debo leer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Señor es el mismo del Antiguo Testamento que del Nuevo Testamento. Solo que en el Nuevo Testamento nuestro Cordero ya fue inmolado, ya perdonó nuestros pecados, limpió nuestros pecados, nos liberó de las cargas y ese Cordero se llama Cristo Jesús. Ya no hay más sacrificio, no hay más obras que tengamos que hacer para ser salvos, sino solamente hacer su voluntad. Esto lo vimos anteriormente. Entonces, Mateo 24, 23, 24 dice, entonces si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar y, de ser posible, aún a los elegidos. Se ha dado, no me gusta hablar de las congregaciones que son así ni de los pastores. Solamente pongo un ejemplo, no doy nombres, no nada, pero se ha visto personas en la actualidad que están tergiversando de tal manera la palabra que están haciendo sus propias iglesias diversas. Al buen entendedor, con pocas palabras. Y hombres de 30 años, de muchos años de servicio, con esposa, con hijos, se han vuelto diversos. Y traen enseñanzas que no están apegadas a las Sagradas Escrituras. Y hay que tener mucho cuidado, porque muchos dicen, bueno, si está enseñando eso y hace milagros, entonces es de Dios. No, el diablo también hace milagros, porque es imitador y es padre de mentira. Puede utilizar a un hombre que fue consagrado para hacer cosas para engañar a los que sí son sinceros y se dejan llevar por los milagros, por los portentos, por los prodigios. Por eso no es bueno. Yo les decía el mensaje pasado, allá en el cielo no van a haber sanidades, no van a hacer milagros, no va a haber nada de eso. ¿Por qué? Porque no va a haber enfermedad, no va a haber dolencia, no va a haber tristeza, no va a haber congoja. No hay necesidad de ello.
Lo único que sí dice la palabra es que ella es la que va a permanecer para siempre. No dice que los milagros, que las sanidades, que los prodigios son muy buenos, gloria a Dios por ellos, deben fluir en la iglesia, pero primero debe fluir la santidad al Señor, que vivamos como Dios manda en su palabra. Es lo importante, es la enseñanza de Jesús, lo que Jesús nos estaba diciendo en el Sermón del Monte. Ya no se mueve, ya se mueve en estos momentos el espíritu del anticristo. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales, prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden hasta haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8 al 10. El espíritu del anticristo ya se está manifestando en estos momentos. Y debemos tener cuidado y no caer en ello. No escuchen a nadie por sus hechos. No vean a nadie por lo que haga, sino véanlo por el apego que tenga a la palabra de Dios. ¿Qué es lo importante? Ya me lo acabamos. Rico. No veas al hombre, mira a Dios, el inciso C. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Verso 16 de Filipenses 1, 15 al 18. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para defensa del Evangelio. Pablo es el que hablaba aquí. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar la angustia que sufro en mi prisión. ¿Qué importa?, decía Pablo. Al fin y al cabo, o sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Si nosotros vemos a través de la palabra, Pablo decía que debemos discernirla, tomar lo bueno y ¿qué? Desechar lo malo. Que aunque esté haciendo las cosas por enaltecerse a sí mismo, por enriquecerse, lo vimos anteriormente, por tomar ganancias deshonestas, al fin de cuentas la palabra está rodando. ¿Por qué? Porque la palabra dice que cuando llegue el fin, este evangelio será predicado a todo el mundo. Y antes ni soñando se veía en TikTok, en Facebook, en ninguna de esas redes. Antes ni existía, cuando yo estaba ni siquiera el teléfono existía, el celular. Y es que no sea viejo, no es que soy viejo, sino que en mi rancho no había. Sí, ya estamos un poquito betarrones. Pero fíjense en la actualidad, ya todo está bañado en la segunda venida del Señor. Las señales se están viendo. Esta señal dice en esta parte de la Biblia, esta otra señal en esta otra parte de la Biblia. Métanse tantito, no es que se hagan adictos al celular. Y van a ver que está siendo bañado el mundo con el mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos finales. La segunda venida de Jesús está más próxima de lo que pensamos. Me pongo a trabajar con mi esposa, estamos los dos allá atrás trabajando. O en casa también. Y le digo, Dios quiera y venga el Señor hoy. Que esto que estoy haciendo le sirva para aquel pobre que se quede. No debemos dejar de trabajar. Debemos seguir trabajando. Como que si el Señor tardara muchos años
en venir. Pero debemos vivir nuestra vida personal como que el Señor viene en el próximo segundo, el próximo minuto. ¿Me entienden? Yo creo que sí, porque todos somos muy inteligentes aquí. Nuestro proyecto de vida debe ser a muchos años. Sembrar tu árbol que va a empezar a dar fruto dentro de 5 años. Siémbralo hoy. Pero vive tu vida como que el Señor viene en el próximo minuto, en el próximo segundo. Que nada te aparte del Señor. Siempre le digo a mi esposa, vale más mi alma que lo que digan de mí. Así que no hago caso. Si alguien dice algo, hago oídos sordos, que estoy un poquito, pero hago oídos sordos. Y es como que si no hubiera dicho nada, nadie de mí. Dice mi nieto, ¿qué me importa? ¿Por qué? Porque vale más mi relación con el Señor y esa no la voy a perder por nada del mundo. Y así debemos trabajar, así debemos actuar. ¿Qué importa? Dice Pablo. Y ya para finalizar, ¿cómo es el verdadero siervo? Y aunque aquí se refiere a los obispos o pastores, pero también está para ti y para mí. ¿Por qué? Porque dentro de todo tú y yo debemos ser pastores. Cuando tú vas y le hablas del Señor a una persona, lo traes a Cristo, tu obligación es cuidar de que permanezca en los caminos del Señor. ¿Y sabes qué? En ese momento eres un pastor sin título. Y yo creo, sinceramente, que son mucho más valiosos los pastores que son verdaderos sin título que aquellos que ostentan un título y no lo son. Y no digo que el pastor de las iglesias, porque es un ministerio. Y los ministerios que el Señor ha otorgado a la iglesia son súper valiosos, valen oro, valen lo máximo, como un diamante. Y así debe amar uno a sus pastores, como que si fuera una perla preciosa, un diamante, oro, lo que más te llame la atención. Respetarlos y amarlos. Así que el obispo debe ser intachable. El obispo debe ser intachable. Esposo de una sola mujer. Aguas. El esposo de una sola mujer, aquí se pierde un poco el contexto. Y no se refiere a que para llegar a ser pastor u obispo, no debas haberte casado antes. No, a lo que se refiere es que no debes tener a tu esposa y el segundo frente. ¿Sí me entienden, verdad? No debes ni siquiera pensar en un segundo frente. Tu esposa es lo que el Señor te dio y si no, por vivo lo agarraste, pero ya lo tienes. Entonces debes aguantar y vivir honestamente consagrado al Señor y a tu esposa. O la mujer también al esposo. Y no andar buscando ni siquiera con el pensamiento por otro lado. Debe ser moderado, sensato, respetable, hospitalario y capaz de enseñar. ¿Por qué capaz de enseñar? Aquí quiere decir, prepárate. Al que se prepara, cuando va a enseñar la palabra,
va a dar algo maravilloso. ¿Por qué? Porque confiamos que cuando tú estás dando la palabra, es el Espíritu Santo que está hablando a través de ti. Pero no apoyado en su propia sabiduría, sino que lo va a hacer apoyado en la búsqueda que tú hayas tenido, en lo que te hayas metido a la palabra, a investigación, para poder dar alimento a los demás. Sí, es cierto. A veces Dios te enseña a través de un burro. Si no, lo tenemos en la Biblia. Un borrachito llega y te dice muchas cosas que les dio al clavo. Un niño, a veces un niño te dice esto, esto y esto, así, te quedas con los ojos cuadrados. ¿Por qué? Porque es el Señor que está hablando a través de él. Pero porque tú eres un siervo de Dios y te has dedicado al ministerio, debes prepararte para ser un buen siervo de Dios, un buen hijo de Dios. Si no estás pasando al púlpito, pero te gusta evangelizar, acuérdate que eres responsable del alma que ganas, entonces debes enseñarle. Y si te pregunta, debes saber qué responder. Para ello, métete a la palabra. No debes ser borracho, ni pendenciero, no, pleitista, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación que cayó el diablo cuando fue desechado del cielo. Se requiere además que hablen bien los que pertenecen a la iglesia de Dios, que tenga buen testimonio, ¿no? Que todos digan, mira a ese hermano siempre con una sonrisa, siempre haciendo cosas buenas, siempre predicando la palabra, siempre metido en la palabra, siempre tratando bien a los demás, a su esposa, a sus hijos. Un hombre gritón o una mujer gritona no da buen testimonio. Un hombre que le pegue o le grite o hable mal de su esposa, o una esposa que hable mal de su esposo con los demás, no da buen testimonio. ¿Por qué? Porque son una sola carne y no puede estar peleada la carne contra sí misma. ¿Por qué? Porque si la carne que está unida se despega, se pudre, se echa a perder y no sirve para nada. Por eso debe haber una unidad en el matrimonio, una unidad en la iglesia, donde quiera, para que no caiga en descrédito y trampa del diablo. Es importante que aprendamos la palabra y la vivamos, nos motivemos a siempre estar viviendo. Todas las veces que leamos la Biblia, que debe ser todos los días, es, Señor, ¿qué tienes para mí este día? Y lo que te haya hablado, trata de vivirlo. Aunque esté muy arraigado, porque hay cosas que están muy arraigadas en la vida de la persona. Más la mentira, las palabras obscenas, si en el barrio y en la casa se dicen muchas palabras obscenas, ¿cómo les cuesta a las personas dejar las palabras obscenas? Si esta persona fue muy alcohólica antes, ¿cómo le cuesta dejar el alcoholismo? Y yo bendigo a Alcohólicos Anónimos, porque ha ayudado a mucha gente, pero bendigo más a la persona que se mete en la palabra y deja que Dios actúe en su vida de una manera ordenada. ¿Nos ponemos de pie? Te damos gracias, Señor, porque tú eres muy lindo. Gracias por tu palabra, Señor, porque tú todos los días nos enseñas o nos haces recordar lo que ya hemos visto anteriormente. Bendice tu palabra en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que sea algo que tenga vida para ellos, Señor, porque tu palabra
es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.